La primera pregunta, de manera espontánea, es ¿por qué es necesario para todos los pastorales o las personas que intervenimos en la diócesis, seminaristas, sacerdotes y religiosos, estar permeados del tema de la sinodalidad? Bueno, esto ya saben que el Papa Francisco, él dijo que él considera que el modelo de iglesia del tercer milenio tiene que ser la iglesia sinodal. Entonces, esto es una frase muy fuerte, porque el Papa está planteando otro modelo de iglesia. Esto implica que el modelo anterior no era sinodal y que el Papa ve la necesidad de un cambio radical. El Papa insiste mucho en la necesidad de conversión pastoral, conversión personal, hasta conversión ecológica, ¿no? Bueno, yo pienso que lo más radical que Jesús planteó es plantear que la comunidad de los discípulos de Jesús es una fraternidad en la que no hay jerarquías, no hay órdenes. Ahí cuando Jesús dice ese texto, no recuerdo cuál es, pero en el textocito, pero cuando Jesús dice, ustedes no llamen a nadie padre, porque no llamen a nadie maestro, porque solo Jesús es un maestro, y ustedes son todos hermanos. Bueno, eso para mí es de lo más radical que hay en el Evangelio. Y Jesús insiste tanto en eso que, por ejemplo, los textos que hay donde plantea las autoridades de este mundo que oprimen, explotan a la gente y tal, la tiranizan, y dice, al final hasta dicen que están haciendo un servicio, pero dice, entre ustedes no ha de ser así. Entonces ese entre ustedes no ha de ser así es insistir en la misma idea. Entre ustedes, el que quiera subir, hay que bajar. Y el último texto también que expresa esta radicalidad es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, el lavar los pies, era tarea de las mujeres y de los esclavos, nunca de los hombres. Era las mujeres y los esclavos, y Jesús les lava los pies y les dice, felices de ustedes si hacen lo mismo. Bueno, entonces yo creo que este aspecto, que normalmente no se toma, tiene que tener consecuencias en la organización de la Iglesia. Porque es un planteamiento espiritual, un planteamiento dogmático que lógicamente debe plantearse en la organización de la Iglesia. Esto se plantea en la organización de la Iglesia en los primeros siglos, pero poco a poco la Iglesia se va acomodando, se va extendiendo mucho por el Imperio Romano y se va acomodando a las estructuras también del imperio. O sea, la Iglesia a la hora, cuando ya se desarrolla, porque otra cosa muy importante es Jesús no dejó ningún modelo de Iglesia, ninguno. Todos los modelos de Iglesia, todo eso que decir, es que esto viene de Jesús, mentira. Jesús no dejó ningún modelo de Iglesia. Lo que dejó Jesús fue criterios de cómo organizarse. En el Nuevo Testamento tenemos el modelo de las comunidades de Jerusalén, un modelo asambleario, porque eran comunidades judías. Tenemos el ejemplo de Pablo, donde ahí lo que hay son carismas, carismas que distribuye el Espíritu, cada quien tal. Tenemos el modelo de Pedro, donde dice, ustedes son el pueblo de Dios, son piedras vivas, construyendo ahí, dentro del mismo. ¿Por qué? Porque Jesús no dejó ningún modelo. Entonces se fueron haciendo diferentes modelos conforme, yo diría, el carisma del misionero, del evangelizador y las circunstancias históricas donde estaba. Con el paso del tiempo la Iglesia se extiende mucho en el Imperio Romano y se ve la necesidad de crear una organización. Tristemente esa organización no se construye a partir de criterios evangélicos, sino que se construye a partir del derecho romano, la teología bíblica judía y la filosofía griega.
Esas son las tres columnas sobre las que se construye la organización de la Iglesia. La teología y la organización de la Iglesia judía, el derecho romano y ¿cuál era el otro? La filosofía griega. Y a partir de ahí tenemos el modelo de iglesia que se ha ido construyendo y que se ha ido fortaleciendo, pero siempre con la tensión, o sea, siempre el Evangelio siempre está cuestionando. Y siempre ha habido los profetas reclamando otro modelo, siempre ha habido gente practicando otro modelo mucho más evangélico, pero lo cierto es que durante muchos siglos se impuso este modelo como imposición general, con muchas resistencias, con mucha participación de otra gente, pero ahí ha estado. Y hoy el Papa nos está planteando volver a ese origen. Esto me parece extraordinario, una tarea inmensa. Por eso el Papa está ampliando lo del sínodo dándole más tiempo para que haya más reflexión, para que haya más discusión, porque es una tarea inmensa la que nos plantea el Papa con esto. La segunda pregunta es ¿qué avances piensa en este proceso sinodal? ¿Qué avances piensa que tendremos en corto plazo si lo ponemos en práctica la propuesta del Papa Francisco? Y también el caminar diocesano mezclados, fortalecidos. Hemos tenido hay desvirtudes o inconsistencias en los agentes de pastoral en estos tiempos. Hay conflictos en equipos pastorales, los sacerdotes tienen conflicto con las religiosas, el párroco no se entiende con la comunidad. ¿Qué beneficios o qué iglesia ve en corto o largo plazo después de hablar sobre la sinodalidad? Bueno, esto, como dije, la sinodalidad se impuso, la jerarquía se impuso, pero siempre con muchas experiencias en contra y muchos... En nuestra diócesis, durante los 40 años de don Samuel, yo creo que fue un periodo de intento de sinodalidad, pero un intento muy serio, Entonces, hay dos hechos claves, que es la creación de los equipos. La creación de los equipos en aquel momento era darles como una autonomía y un autogobierno. O sea, lógicamente estaba don Samuel ahí como paraguas por encima de todo, ¿no? Pero los equipos entonces sí tenían como una especie de autogobierno. Y sobre todo en la cuestión del nombramiento de agentes de pastoral tenían una incidencia muy grande. Y la otra cosa fue la de prácticamente eliminar los párrocos. Platicábamos hace un rato sobre el problema del derecho canónico con el párroco. Don Samuel, cuando se organizó todo esto, prácticamente eliminó los párrocos. Entonces no había párroco, había equipo parroquial. Había equipo parroquial donde estaba el sacerdote, estaban las religiosas, estaban los laicos, estaban todos. Y yo sí pienso, podemos interrumpir eso un poco.